Hola amigo granjero y emprendedor del campo. Hoy quiero contarte algo que puede cambiar tu vida como cambió la mía. En este video hablaremos de cómo criar patos desde casa, sin tener experiencia previa. Se convirtió en la mejor decisión que pude tomar para iniciar mi propio negocio rentable y sostenible. Si alguna vez has soñado con tener un ingreso estable, trabajar desde tu hogar y ver crecer tu proyecto con tus propias manos, quédate conmigo, porque este video está hecho especialmente para ti. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir recibiendo consejos reales, humanos y con experiencias sobre la crianza de animales. Empecemos este camino juntos. Comencé sin saber absolutamente nada sobre patos. Nunca imaginé que esas aves de andar gracioso y nado elegante podrían sostener mi hogar y convertirse en el corazón de mi emprendimiento. Yo venía de momentos difíciles, de trabajos que no me llenaban, de sentir que pasaban los días y no avanzaba. Pero un día, mientras caminaba por un mercado, vi a un hombre vendiendo patitos pequeños. No sé qué fue lo que me impulsó, pero compré 4. Y con eso, sin saberlo, empecé el viaje que cambiaría todo. Tuve miedo. No te lo voy a negar. Llegué a casa con esos pequeños seres y me pregunté, ¿ahora qué hago? No tenía un criadero, ni siquiera un espacio adaptado. Lo único que tenía era una pequeña área techada, algunos materiales viejos y muchas ganas de hacer algo diferente. Lo primero fue improvisarles un lugar donde dormir. Usé unas cajas de madera, las forré con sacos de maíz que me sobraban y les puse algo de paja en el suelo para mantenerlos calientes. Esa primera noche no dormí. Estuve vigilando que nada les pasara, que no entraran ratas, que no se mojaran. Desde ahí nació en mí una responsabilidad que no conocía. Lo segundo que hice fue preguntar. Caminé por mi comunidad, hablé con ancianos que alguna vez criaron aves, busqué en internet, leí todo lo que pude. Descubrí que los patos son más resistentes que los pollos, que comen de todo, y que si los cuidas bien, crecen rápido. Pero también supe que son delicados en sus primeros días, que necesitan calor, higiene y un espacio seco. Yo cometí errores al principio. Usé demasiada agua en sus bebederos y un par de veces amanecieron empapados. Aprendí que el exceso de humedad les da problemas respiratorios, así que ajusté los bebederos, usé recipientes pequeños y cada noche les cambiaba el piso de paja. Al tercer día ya los conocía a todos. Les puse números, aunque después supe que eso no se hace si uno los va a vender. Pero no podía evitarlo. Uno era más travieso, otro era muy dormilón. Me sentaba frente a ellos y los observaba. Me di cuenta de que cada ave tiene su personalidad, y eso me ayudó a cuidar mejor de ellos. Cuando uno no comía o se alejaba del grupo, sabía que algo no estaba bien. Les preparaba papillas de maíz con un poco de agua tibia. Les di también arroz cocido y verduras, y a pesar de no tener experiencia, cada día que pasaba me sentía más conectado con ellos y con lo que estaba haciendo. Con el paso del tiempo, empecé a pensar en lo que podía lograr si criaba más. Pero también pensé, ¿y si no vendo ninguno? ¿Y si nadie los quiere comprar? Empecé a hablar con vecinos, con vendedores de mercados, con pequeños restaurantes. Algunos me miraban con desconfianza, otros me alentaban. Aprendí que si uno no se mueve, nadie lo va a hacer por uno. Así que diseñé mis propios volantes, tomé fotos de los patitos, las imprimí en hojas simples y las repartí por todas partes. También abrí una cuenta en redes sociales donde subía videos cortos de ellos comiendo, caminando, haciendo ruido. La gente empezó a preguntar, a comentar, a interesarse. El primer mes vendí 3 de los patitos. No gané mucho dinero, pero gané confianza. Y eso, para alguien que empieza sin nada, lo es todo. Usé esa pequeña ganancia para comprar más alimento y conseguir otros patos. Esta vez compré 6 más. Les preparé otro espacio. Aprendí a usar mallas plásticas para separar zonas, y reutilicé madera que otros desechaban para hacerles pequeñas casetas. Ya tenía 2 espacios, uno para los pequeños y otro para los más grandes. Con el tiempo noté que si los mantenía separados, evitaba peleas y los más chicos comían mejor.
La clave estuvo en la alimentación y el manejo. Empecé a combinar alimentos naturales con concentrado económico. Mezclaba maíz molido, afrecho y hojas de yuca picadas. También les daba arroz cocido con restos de vegetales. Siempre con agua limpia, siempre al pendiente de su salud. Les hice un pequeño estanque con una tina reciclada y cada tarde los dejaba nadar por unos minutos. Eso los mantenía limpios, activos y felices. Un pato feliz crece mejor y se enferma menos. Un día, una señora que tenía una cafetería me llamó. Quería comprarme 5 patos grandes para un evento familiar. Ese día lloré. No porque fueran mis patos, sino porque sentí que lo que estaba haciendo tenía sentido, tenía valor. Los preparé con todo cuidado, los alimenté bien los días anteriores y se los entregué limpios, sanos y en cajas ventiladas. Me pagó en efectivo y me recomendó con otras personas. A partir de ahí, las ventas se volvieron frecuentes. No me hice rico de la noche a la mañana, pero comencé a cubrir gastos, a tener ingresos que venían de mi esfuerzo y no de un jefe o una empresa. Descubrí que muchas personas quieren productos frescos, aves criadas sin químicos, sin estrés. Yo les explicaba cómo los alimentaba, cómo vivían. Eso generaba confianza. Aprendí a vacunar, a desparasitar, a reconocer síntomas de enfermedades. Un día uno amaneció con el cuello caído, no caminaba bien. Llamé a un veterinario, aprendí que tenía deficiencia de vitaminas. Desde ese momento empecé a agregarles vitaminas solubles al agua cada semana. Nunca más me volvió a pasar. Mi patio cambió. Donde antes solo había tierra y basura, ahora había vida. Las tardes se llenaban de sonidos de patos. El olor era distinto, y mis hijos se involucraron también. Les enseñé a cuidar, a limpiar, a observar. No necesité una granja gigante, ni un crédito, ni una fortuna. Solo empecé con lo que tenía y con el deseo de salir adelante. De ahí en adelante, todo fue aprendizaje y constancia. Aprendí a incubar huevos. Me fabriqué una incubadora casera con una caja de poliestireno, un foco y un termómetro. No todos los huevos nacieron, pero algunos sí. Verlos romper el cascarón fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Sentí que no solo estaba criando patos, estaba construyendo algo mío, algo que nadie me podía quitar. La primera vez que vendí un pato que había incubado yo mismo fue indescriptible. Era como si vendiera una parte de mi esfuerzo, de mi paciencia, de mis errores y aciertos. Cuando me di cuenta de que podía vivir de esto, que ya no era un experimento sino un negocio real, decidí formalizarme. Fui a la municipalidad, registré mi pequeño emprendimiento, conseguí los permisos sanitarios. Todo fue un proceso, pero valió la pena. Hoy tengo una clientela fija, vendo patos enteros, porciones, huevos fértiles y también crías. Algunos vienen a ver cómo los crío, y eso me llena de orgullo. El camino no fue fácil. Hubo noches en que pensé en rendirme, días de lluvia que inundaron el corral, enfermedades inesperadas, pérdidas dolorosas. Pero cada tropiezo me enseñó algo. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que criar patos fue una decisión valiente. Y lo mejor, no necesité experiencia, solo fe, trabajo y amor por lo que hacía. Desde entonces, nunca más volví a sentirme perdido. Tenía mi negocio, mis animales, y lo más importante, un propósito. La crianza de patos no solo me ayudó a generar ingresos, también me enseñó a vivir de una manera más plena. Me levantaba temprano cada día con propósito, con energía. Ya no era una rutina sin sentido, era una meta diaria, un sueño que iba tomando forma con cada nuevo nacimiento, con cada venta, con cada cliente que regresaba agradecido. Nunca imaginé que un negocio así pudiera darme tanto más allá del dinero. Me dio estabilidad emocional, paz y sentido de pertenencia. A medida que mis patos crecían y yo ganaba experiencia, comencé a optimizar todo. Empecé a diseñar un sistema de manejo que me permitiera ahorrar tiempo y esfuerzo. Dividí mi espacio en zonas, una para patitos recién nacidos, otra para los juveniles y otra para los adultos listos para la venta.
Esto evitó peleas, mejoró la alimentación y permitió que cada grupo tuviera las condiciones que necesitaba. También aprendí a identificar cuáles eran los alimentos que mejor funcionaban. Por ejemplo, descubrí que el maíz molido combinado con afrecho les daba mucha energía y los hacía engordar sin gastar tanto. Aprendí que los restos de frutas como papaya, sandía y plátano les encantaban. Los restos de la cocina se volvieron parte clave de su dieta. Nada se desperdiciaba. Cada cáscara, cada sobra, se transformaba en alimento. Me volví un experto en aprovechar lo que otros tiraban. Un día, un vecino me preguntó si podía enseñarle cómo criar patos. Me sorprendí. ¿Yo, enseñando? Pero dije que sí. Lo invité a ver mi pequeño sistema. Le conté mis errores y aciertos, le mostré mis registros, mis formas de alimentarlos, de cuidarlos, y me di cuenta de algo muy poderoso. Cuando uno enseña, también aprende. Empecé a capacitar a otros de manera informal. Algunos me daban algo a cambio, otros simplemente agradecían, pero todos se iban con esperanza, y eso me motivaba aún más. Vi entonces que no solo estaba construyendo un negocio, estaba creando comunidad. Otros jóvenes sin empleo comenzaron a verme como una referencia. Me preguntaban cómo iniciar, cuánto invertir, cómo vender, y yo, sin guardarme nada, les contaba todo. Porque entendí que cuando uno crece junto con los demás, todo mejora. Ya no éramos competencia, éramos una red de emprendedores rurales con ganas de salir adelante. Empezamos a organizar pequeñas ferias, donde cada uno mostraba sus productos. Uno vendía huevos, otro vendía patitos, otro vendía comida preparada. Todo giraba en torno a lo mismo: la crianza de patos como herramienta de transformación. Me di cuenta también de que muchas personas aún desconocen el valor nutritivo de la carne de pato. Así que empecé a educar a mis clientes. Les contaba cómo prepararla, les daba recetas, les explicaba los beneficios. Algunos se sorprendían, otros regresaban encantados. Eso me hizo notar que no solo debía vender animales, también debía vender conocimiento. Así que diseñé pequeños folletos informativos que entregaba con cada venta. Eso generaba confianza. Y la confianza genera fidelidad. Cuando tuve la oportunidad, construí un pequeño estanque en el centro del corral. No era muy grande, pero suficiente para que los patos pudieran nadar todos los días. Lo hice con cemento reciclado, piedras y una bomba de agua casera. Ese estanque se volvió su lugar favorito. Y también mi espacio para observar. Ahí veía cuál pato tenía mejor plumaje, cuál era más activo, cuál no se movía. Aprendí a leer el comportamiento de mis animales como si fueran libros abiertos. Cada movimiento me decía algo. Aprendí a detectar enfermedades antes de que avanzaran, y eso redujo mis pérdidas. También empecé a hacer algo que muchos no hacen: llevar un registro detallado. Anotaba todo: cuánto alimento consumían al día, cuántos huevos ponían, cuántos patitos nacían, cuántos vendía, cuánto ganaba, cuánto gastaba. Esas anotaciones me permitieron entender mi negocio como un verdadero emprendedor. Me di cuenta, por ejemplo, de que los patos criados en libertad pero con control de alimentación crecían más sanos. También supe cuál mes se vendía más y cuál bajaban las ventas. Esa información me ayudó a planificar mejor, a tomar decisiones más inteligentes. Hubo momentos difíciles. Recuerdo una vez que una enfermedad respiratoria me mató varios patos en menos de una semana. Lloré, no solo por la pérdida económica, sino por el dolor de verlos sufrir. Pero no me rendí. Llamé a un veterinario, analicé lo que pasó, mejoré la ventilación, reforcé la limpieza, cambié el tipo de cama, y desde entonces no volví a tener ese problema. Aprendí a vacunar a tiempo, a prevenir con desparasitantes naturales como el ajo molido y el vinagre en el agua. Lo natural también es poderoso. Otro momento duro fue cuando llovió por varios días seguidos. El agua entró a los corrales, el suelo se volvió lodo, los patos se mojaron
y el alimento se echó a perder. Esa vez pensé en rendirme, pero no lo hice. Construí un sistema de drenaje, elevé los corrales, conseguí lonas impermeables y aprendí a proteger mi esfuerzo. Todo eso me hizo más fuerte. Un día, una persona que tenía un restaurante gourmet me contactó por redes sociales. Le interesaban mis patos porque decía que estaban bien criados, que se notaba el cuidado en su carne. Le vendí varios, y ese contacto me abrió puertas. Hoy tengo un pequeño contrato para venderle cada mes una cantidad fija. Eso me da ingresos estables, y todo empezó con 4 patitos y una caja de madera. Ahora vendo huevos fértiles también. Los que no uso para incubar, los vendo a personas que quieren criar. Me hice de una incubadora más grande, automática, que conseguí con esfuerzo. Pero también mantengo la casera, porque me gusta enseñar. Varios jóvenes del pueblo vienen a ver cómo funciona, y se van motivados a hacer la suya. Creo que eso es lo más bonito de este camino. Cuando uno comparte, el impacto es más grande. Con el tiempo entendí que criar patos no es solo alimentar y vender. Es observar, comprender, adaptarse. Es construir relaciones con los animales y con los clientes. Es desarrollar habilidades que uno no sabía que tenía. Carpintería, venta, marketing, manejo de redes, administración. Es volverse un experto desde la experiencia, desde el error, desde la humildad de reconocer que uno no sabe todo, pero que quiere aprender. Empecé también a cruzar razas. Me regalaron un pato pequín y lo crucé con mis hembras criollas. Los resultados fueron increíbles. Patos grandes, resistentes, con buena carne. Eso me permitió ofrecer algo distinto, y con eso también aumentaron mis precios. Ya no solo vendía por unidad, ahora vendía por peso. Y eso cambió todo. Aprendí a pesar, a calcular rendimientos, a manejar mejor mis precios, y lo más importante, lo hice desde casa, sin tener que dejar a mis hijos, sin tener que pedir permiso a nadie. Mi familia se integró. Mis hijos ya saben cómo alimentar, cómo detectar si un pato está enfermo, cómo limpiar. También les enseñé sobre ahorro, sobre inversión. Les mostré que no hace falta ser rico para emprender, que basta con tener visión, esfuerzo y corazón. Ellos ahora sueñan con tener sus propios proyectos, con criar conejos, con vender huevos, con hacer más cosas. Y eso es lo que más me llena. Hoy puedo decir, con total certeza, que criar patos sin experiencia fue lo mejor que hice. Me dio libertad, me dio ingresos, me dio dignidad. No dependí de nadie, no esperé a que alguien me diera una oportunidad. La creé con mis propias manos. Y tú también puedes hacerlo, si tienes un patio, si tienes ganas, si tienes el deseo de cambiar tu vida, empieza. No necesitas saberlo todo, solo necesitas comenzar. En los próximos bloques seguiré profundizando sobre las técnicas, estrategias y secretos que me ayudaron a hacer de esta aventura un negocio rentable, sostenible y humano. Porque sé que allá afuera hay muchas personas como yo que solo necesitan una chispa para encender su fuego interior y lanzarse a criar con pasión. Después de varios meses criando patos, entendí que uno de los errores más comunes de los principiantes es desesperarse por vender rápido. Yo también pasé por eso. Al principio pensaba que si no vendía en las primeras semanas, estaba perdiendo el tiempo. Pero criar patos requiere paciencia. Es una inversión a corto plazo, sí, pero no es instantánea. Uno tiene que ver cómo crecen, cómo engordan, cómo se fortalecen. Aprendí que el peso ideal para vender es cuando el pato ya ha completado su desarrollo muscular, porque ahí es donde la carne tiene más sabor y calidad. Si se vende antes, se gana menos y se deja de lado el potencial real. Otra cosa que descubrí es que los patos tienen un mercado especial. No es como el pollo que todo el mundo consume a diario. El pato es valorado por personas que saben lo que están buscando. Carne más jugosa, más sabrosa, huevos más nutritivos. Por eso comencé a trabajar en cómo presentaba mi producto. Ya no solo decía vendo patos. Ahora explicaba cómo los criaba, qué comían,
cuánto pesaban y cómo podían cocinarlos. Empecé a usar redes sociales de manera más profesional, a subir fotos de los platos que preparaba con la carne de mis propios patos, y eso atrajo a otro tipo de cliente. Empecé a notar que había gente que no solo quería el pato, sino que también quería aprender a criarlos. Ahí surgió otra oportunidad: ofrecer pequeñas capacitaciones, presenciales o por videollamadas. Compartía mi historia, mis técnicas, mis errores, y lo hacía sin pretender ser un gran empresario. Solo contaba mi verdad, lo que funcionaba para mí. Eso conectaba con la gente. Se daban cuenta de que no necesitaban una finca ni miles de dólares, que podían empezar como yo, con poco espacio, con pocas aves, pero con mucha dedicación. Una de las decisiones más inteligentes que tomé fue documentar todo. Desde cómo construí mis corrales hasta cómo elaboraba el alimento casero. Grababa con mi celular, editaba los videos en aplicaciones gratuitas y los subía a plataformas donde otras personas los podían ver. De pronto, mis videos empezaron a recibir comentarios, preguntas, apoyo. Me di cuenta de que lo que estaba haciendo era útil, que no era solo para mí. Estaba ayudando a otros a salir adelante también. Y eso me dio más fuerza para seguir. Invertí tiempo en aprender más. Empecé a estudiar sobre genética de aves, sobre incubación, sobre mejora de razas. Fui comprando patos de diferentes lugares para cruzarlos con los míos y así obtener crías más grandes, más resistentes. Uno de los cruces que mejor me funcionó fue entre el pato criollo y el pato de raza Rowan. Las crías resultaron excelentes y muchos clientes notaban la diferencia en la textura y el tamaño. Eso me permitió subir el precio, sin que la gente se quejara. Porque cuando ofreces calidad, la gente paga con gusto. También me metí en el mundo de los abonos orgánicos. Descubrí que los desechos de mis patos, bien manejados, podían transformarse en un fertilizante poderoso para mi huerto. Así que hice un pequeño sistema de compostaje, donde mezclaba el estiércol con hojas secas, ceniza y restos de comida. Lo dejaba fermentar por semanas, lo removía constantemente, y al final obtenía un abono que usaba en mis cultivos de tomate, lechuga, yucas y hierbas medicinales. Mis plantas comenzaron a crecer más rápido, más verdes, más fuertes. Lo que antes era un desecho, ahora se transformaba en una fuente de más alimentos y más ingresos. Además, me di cuenta de que los patos no necesitan tanto espacio como uno pensaría. Si se les proporciona una zona seca para dormir, otra para caminar y una fuente de agua donde puedan mojarse, ellos están felices. No hace falta un lago. Yo construí un pequeño sistema de circulación de agua con tubos reciclados, una bomba de acuario y un tanque elevado. Así, mis patos tenían agua limpia todos los días y no se enfermaban. Eso también bajó mis costos veterinarios. Uno de los grandes aprendizajes que tuve fue entender que el bienestar animal está directamente ligado a la rentabilidad. Si el pato está sano, cómodo y feliz, crece mejor, come más, se estresa menos y da mejor carne y huevos. Por eso, aunque muchos me decían que era una pérdida de tiempo hablar con mis animales o ponerles música suave al atardecer, yo seguía haciéndolo, porque lo veía en su comportamiento. Los patos se tranquilizaban, dormían bien, se movían en grupo y no había agresividad.